Toda la ciudad era un canto en esos días. El pregón de los feriantes del mercado, el quejido de los carros y el incesante ir y venir de los vecinos por la bulliciosa calle del comercio. Poblaba de sonidos y rumores aquella Santa Fe que, cobijada bajo un cielo ingenuo y luminoso, disfrutaba de los últimos años de un siglo que parecía interminable. Poco tiempo atrás, allí en Santa Fe, había nacido la nación argentina. Esta nación se animaba ahora a imaginar un destino de grandeza. Buenos Aires ya era la capital de la República. Miles de hombres de buena voluntad habían llegado, atravesando el mar, a poblar este suelo. Sus manos laboriosas, las de sus hijos y sus nietos, se multiplicaban en el surco, en la cosecha, en el galpón, la herrería, el almacén y la feria. Los poderosos sonidos del trabajo iniciaron su laboriosa sinfonía. El estrépito de las máquinas y el traqueteo de los carretones trabajando día y noche en la cosecha alteró la letanía campestre de los grillos. Resoplando, el ferrocarril cargado de cereales se abrió paso en busca del puerto y quebró el silencio de la solitaria llanura. A la legendaria sirena de la industria se sumó la voz de los barcos. Y el viejo puerto, con su estridente ritual de cargas y descargas, se esforzaba por extender los límites de esta ciudad, amurallada por el agua, hasta los confines del planeta. Apenas unos años después que aquellos representantes del pueblo de la nación argentina se reunieran aquí en Santa Fe para sancionar nuestra Constitución, otros hombres, reunidos en una vieja casona sobre la calle principal de la ciudad, se animaron a imaginar un destino de trabajo, progreso y bienestar para Santa Fe. Soñaban con Santa Fe multiplicando sus comercios, industrias, cosechas, vías navegables, puertos, ferrocarriles, generando trabajo, educación, bienestar para sus habitantes. Imaginaban a Santa Fe desplegando sus dones por el mundo. Por entonces, soñar era un verdadero desafío. Pero aquellos hombres, extendiendo la mirada más allá del horizonte, imaginaron el futuro. Así, un 29 de agosto de 1884, nació el Club Comercial, matriz de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, principal protagonista de desarrollo santafesino, intérprete del devenir de toda una región que idealizaba su grandeza. Ayer, cuando las cosechas crecían y las toneladas de cereal se duplicaban año tras año, cuando los rollizos de quebracho llegados del norte se acumulaban en los muelles, la Bolsa de Comercio de Santa Fe participó activamente impulsando el proyecto y la construcción de un nuevo puerto de ultramar, inaugurado en 1910. Así se inició el ciclo de mayor crecimiento de la historia de la ciudad y su zona de influencia. En 1994, un nuevo hito jalona este compromiso con el desarrollo de la región. La Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto con la de Rosario y el gobierno provincial, logran que la nación ejecute el dragado regular de la vía navegable desde nuestra ciudad hasta el Atlántico. Así surge la hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los mayores sistemas navegables del planeta, arteria de comunicación fluvial y de transporte, que se ha constituido en un importante factor de unidad histórica y económica de los países que la integran. Pero la potente relación histórico-institucional entre la Bolsa de Comercio, Santa Fe y su puerto se proyecta hacia las próximas décadas, participando activamente en el proyecto de reconversión del puerto de Santa Fe, impulsando la construcción de una nueva terminal portuaria, moderna,
adaptada a los requerimientos comerciales actuales, que se extenderá hasta la vera del Paraná y su canal troncal de navegación. La Bolsa de Comercio procura abrirle a Santa Fe las puertas para salir al mundo. Pero la acción de esta institución se extiende hacia un universo tan apasionante como infinito: el conocimiento. Con las más modernas herramientas tecnológicas, la Bolsa de Comercio de Santa Fe investiga, elabora y pone al servicio de la comunidad índices, análisis y mediciones referidos a la actividad económica de la región. La difusión de conocimientos, la investigación y el desarrollo de nuevos productos y nuevas estrategias productivas, la formación de recursos humanos y técnicos son una tarea cotidiana y permanente. Artífice de numerosos proyectos, cursos y seminarios, la Bolsa de Comercio de Santa Fe es sustento de cátedras, publicaciones, becas y premios, estimulando a personas e instituciones que estudian y trabajan en favor del progreso de la región, y en alianza con universidades, fundaciones, organismos estatales e internacionales, asociaciones profesionales y empresas, lleva a cabo innumerables actividades educativas, culturales, científicas y tecnológicas. Fiel a los objetivos vislumbrados en el siglo XIX, ya en el siglo XXI continúa promoviendo conocimientos e impulsando el desarrollo de nuevos procesos y nuevos productos. Como siempre, alentando los diseños más originales, las creaciones tecnológicas más avanzadas que Santa Fe pueda ofrecerle al mundo. Es que su voz es la voz de Santa Fe. Es la voz de las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños comercios y de las grandes organizaciones comerciales, de los talleres fabriles y las grandes industrias, de la construcción y de los nuevos productos del campo, del puerto, el transporte y el turismo, del capital y del trabajo. Es un poderoso motor que moviliza el desarrollo económico de Santa Fe y sus empresas, cuya acción trasciende los límites de la ciudad, dinamizando toda la región. Es que desde 1884, la Bolsa de Comercio está unida al destino de Santa Fe. Son 130 años de construir con acciones e iluminar con ideas. Un camino que conduzca los frutos y las producciones santafesinas hacia el mundo, siempre pensando en Santa Fe. Hoy, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, inspirada en el sueño de sus fundadores, renueva el compromiso centenario y ha puesto su mirada en el futuro. Dijo Alberdi: la edad de oro de la Argentina no está en su pasado, sino en su futuro. Al cumplir 130 años, la Bolsa de Comercio de Santa Fe dice: el futuro es hoy. Esta es la oportunidad. Por eso estas palabras y estas imágenes no son una nostálgica evocación del pasado. Son una potente invocación al porvenir. Bolsa de Comercio de Santa Fe. Reunidos, el esfuerzo del hombre, el pulso del comercio, la fuerza de la industria, el fervor de los emprendedores, la abundancia de la pradera, están llamando a celebrar, aquí en Santa Fe, la jubilosa y cotidiana ceremonia del trabajo.